Bienvenidos, almas buscadoras de paz y entendimiento. Antes de sumergirnos en esta historia de fe y revelación, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si encuentras consuelo y sabiduría en estos mensajes, un simple me gusta es una hermosa forma de compartir esta luz con otros. Y al suscribirte, nos ayudas a seguir sembrando estas semillas de esperanza en un mundo que tanto las necesita. Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha y llene tu corazón de serenidad. En la vida, a menudo nos enfrentamos a una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser: ¿por qué Dios permite que nos sucedan cosas malas? ¿Por qué el dolor, la pérdida y la desgracia visitan a quienes intentan vivir con fe? La historia que vamos a contar hoy no solo ofrece una respuesta, sino que ilumina el misterioso tapiz que Dios teje con los hilos de nuestras vidas, un diseño que a menudo solo podemos comprender en retrospectiva. Hace muchos años, en un valle fértil anidado entre montañas antiguas, donde el sol dorado marcaba el ritmo del trabajo y las estaciones dictaban el ciclo de la vida, vivía un campesino llamado Marcos. Su finca no era grande ni ostentosa, era un humilde pedazo de tierra que su familia había trabajado por generaciones. Las paredes de su casa guardaban historias de esfuerzo y los campos a su alrededor eran un testamento de su dedicación. Marcos no era un hombre de riquezas materiales. Su tesoro más grande, su posesión más valiosa, era una fe inquebrantable en el propósito divino. Creía con cada fibra de su ser que nada en este mundo ocurre por azar. Cada amanecer, cada lluvia, cada cosecha y cada pérdida formaban parte de un plan maestro, un diseño perfecto que la mente humana, a veces, es demasiado pequeña para abarcar. Había enfrentado la dureza de la vida, había despedido a seres queridos y había visto sus cultivos marchitarse, pero su espíritu jamás se doblegó. Su lema, repetido como una oración serena cada mañana, era: el Señor da y el Señor quita. Su voluntad es siempre perfecta, aunque no la comprendamos. Su familia era pequeña, solo él y su único hijo, Felipe, un joven de corazón noble y brazos fuertes, lleno de los sueños y la impaciencia propios de la juventud. Y junto a ellos, dos seres que eran mucho más que simples animales, eran pilares de su hogar y miembros de la familia. Eran Monchi y Susi. Monchi era un imponente caballo de pelaje negro como la noche, cuya mirada firme y porte majestuoso infundían respeto. Su fuerza parecía no tener fin, y al galopar, era una sombra poderosa danzando sobre la tierra. A su lado, siempre serena, estaba Susi, una yegua de un blanco tan puro como la espuma del mar. Su mirada era dulce y su naturaleza, apacible. Si Monchi era la fuerza y la tempestad, Susi era la calma y el refugio. Juntos, estos dos nobles animales eran el motor de la humilde finca. Con su lealtad incondicional, araban la tierra, transportaban la leña desde el monte y tiraban de la carreta cargada con maíz, yuca y hortalizas frescas hasta el mercado del pueblo. La imagen de Marcos, Felipe, Monchi y Susi avanzando por los caminos polvorientos se había convertido en un emblema de trabajo, fe y unidad para toda la comarca. No tenían precio, pues el valor del amor y la lealtad no se puede contar en monedas. Un día, mientras vendían su cosecha en el bullicioso mercado del pueblo, el destino tejió el primer hilo de su prueba. Un hacendado rico, un hombre de sombrero elegante y botas relucientes, se detuvo en seco, cautivado por la magnífica estampa de los dos caballos. Sus ojos de conocedor evaluaron la fuerza de Monchi y la gracia de Susi. ¡Qué animales tan espléndidos!, exclamó, acercándose. Amigo, dijo dirigiéndose a Marcos, le compro sus dos caballos. Le ofrezco una fortuna por ellos, suficiente dinero para que usted y su hijo vivan sin una sola preocupación por el resto de sus días. Un murmullo recorrió el mercado. La gente se arremolinó, curiosa. Una oferta así podía cambiar la vida de cualquier campesino.
Felipe miró a su padre con ojos expectantes. Pero Marcos, con su calma habitual, sonrió. Acarició el cuello de Monchi, luego el de Susi, y con una voz tan firme como apacible, respondió: «Señor, agradezco inmensamente su generosa oferta, pero estos animales no están en venta. No son objetos, son parte de mi familia, son el corazón de nuestro hogar. No existe fortuna en el mundo que pueda comprar lo que ellos significan para nosotros». El hacendado frunció el ceño, incrédulo. De entre la multitud, surgieron risas burlonas. «Viejo tonto», gritó alguien. «Con ese dinero podrías comprar 10 caballos como esos. Y vivir como un rey», añadió otro. Marcos los miró, sin una pizca de enojo en su rostro. «Quizás tengan razón», dijo con su sabiduría sencilla. «Pero yo no cambio la paz de mi alma por el brillo del oro. Todo lo que tengo es un regalo de Dios, y si un día Él decide quitármelo, aceptaré su voluntad, pues sé que lo hará por un propósito superior. Nada ocurre sin una razón». El hacendado, ofendido por el rechazo, se marchó con desdén. Pero Felipe sintió una oleada de orgullo por su padre. Comprendió que los valores que él cultivaba en su corazón eran más fértiles y valiosos que cualquier campo. Esa misma tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranjas y púrpuras, la desgracia pareció llamar a su puerta. De regreso a la finca, en un tramo del camino, un ruido seco y un gemido de dolor quebraron la paz del atardecer. Susi, la noble yegua, había tropezado en un hoyo oculto y había caído pesadamente. Una de sus patas delanteras se había doblado de una forma antinatural. Estaba rota. Felipe saltó de la carreta, con el corazón en un puño. «Padre. Susi se ha lastimado», gritó, con la voz quebrada por la angustia. Marcos se arrodilló junto a la yegua, acariciando su cabeza con ternura mientras evaluaba la herida. «Hijo, parece una fractura grave», dijo con pesar, pero sin perder la compostura. «¿Y qué haremos ahora?», sollozó Felipe. «Sin ella, el trabajo será el doble de duro». «¿Por qué, padre? ¿Por qué nos pasa esto?». Marcos respiró hondo, mirando el cielo que oscurecía. «Felipe, no te desesperes. Si esto ha ocurrido, es porque Dios lo ha permitido. Y todo lo que Él permite, sea bueno o malo a nuestros ojos, tiene un propósito. A veces, hijo, las caídas más dolorosas nos preparan para las lecciones más grandes». Justo en ese momento, los mismos campesinos que se habían burlado de él en el mercado pasaron por allí. Al ver la escena, no pudieron contener su sorna. «¿Y ahora dónde está tu propósito divino, Marcos?», dijo uno entre risas. «Rechazaste una fortuna esta mañana, y mira cómo te paga la vida por tu necedad». Marcos levantó la vista, y sus ojos no reflejaban ira, sino una profunda compasión. «Algún día», dijo con voz calma pero resonante, «comprenderán que no todo lo que parece una desgracia, lo es. A veces, Dios nos quita algo para protegernos de algo mucho peor». Los hombres se callaron, confundidos por su extraña serenidad, y siguieron su camino. Felipe, sin embargo, no podía ver más allá del dolor de Susi y la oscuridad que se cernía sobre ellos. Aún no lo sabía, pero aquella fractura era solo el comienzo de una cadena de eventos que pondrían a prueba su fe hasta el límite, una cadena que, al final, se revelaría como su milagrosa salvación. La atmósfera en la finca se volvió pesada en los días siguientes. Susi yacía en el establo, con la pata entablillada, y sus suaves quejidos rompían el silencio. Monchi, su fiel compañero, asumió toda la carga del trabajo. Araba la tierra, cargaba la leña, tiraba de la carreta, esforzándose el doble, como si entendiera que debía luchar por los dos. Cada tarde, agotado, se acercaba a Susi y rozaba su cabeza contra la de ella,
en un gesto de consuelo que parecía profundamente humano. Pero la prueba no había terminado. Una mañana, una nueva sombra cayó sobre ellos. Monchi no se levantó. Su cuerpo temblaba, cubierto de sudor, y su respiración era agitada. Una grave enfermedad lo había postrado. Felipe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hacia su padre, con los ojos inundados en lágrimas de impotencia. «Padre. Ahora no me digas que esto también es un propósito de Dios», exclamó, con la voz rota por el dolor. «Ya es suficiente. Susi está herida, Monchi está enfermo. Ya no tenemos con qué trabajar. Todo se está derrumbando. ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablas?» Marcos lo miró con una compasión infinita. «Hijo», le dijo con voz firme pero gentil. «La fe verdadera no se mide cuando el sol brilla, sino en la oscuridad de la tormenta. A veces, Dios permite que perdamos nuestras herramientas para enseñarnos que nuestra verdadera fuerza no reside en lo que tenemos, sino en lo que somos». La desesperación de Felipe era un abismo. Pero una prueba aún más dura aguardaba. Días después, mientras cortaban leña en el monte para sobrevivir, en un momento de agotamiento, el hacha de Marcos resbaló. La afilada hoja de acero se clavó profundamente en su propia pierna. El grito de Felipe resonó entre los árboles. La sangre tiñó la tierra. «No, padre, no», gritaba Felipe, mientras intentaba detener la hemorragia. «Dime que esto tiene sentido. Dime que no es una maldición». Marcos, pálido y apretando los dientes contra el dolor, puso una mano en el hombro de su hijo. «No llames malo. A lo que aún no ha terminado, hijo», susurró con esfuerzo. «A veces, cuando todo parece romperse, es porque Dios está construyendo algo nuevo, algo que nos protegerá». Felipe no entendía. Solo veía a su padre herido, a sus animales incapacitados y a sí mismo, solo y abrumado. Para él, aquella cadena de sucesos no era un plan divino, era una sucesión de desgracias sin sentido. Pero entonces, cuando la noche parecía más oscura, el propósito divino comenzó a revelar su rostro. Una noticia recorrió la región como un viento helado: el gobierno había decretado un reclutamiento forzoso. Se estaba construyendo una peligrosa vía de ferrocarril a través de las montañas, y se necesitaban todos los hombres jóvenes y todos los caballos fuertes disponibles. La orden era ley. Nadie podía negarse. El trabajo era brutal, y los accidentes, frecuentes y mortales. Pronto, los soldados del gobierno llegaron a la humilde finca de Marcos. Al ver a Felipe, fuerte y joven, uno de ellos le ordenó: «Joven, por orden del gobierno, vendrás con nosotros. Y nos llevaremos a tus caballos». El terror heló la sangre de Felipe. Pero en ese instante, Marcos salió de la casa, apoyado en un bastón, cojeando visiblemente con su pierna vendada. Los soldados lo miraron a él, luego miraron hacia el establo, donde Susi seguía cojeando y Monchi apenas se sostenía, débil por la enfermedad. El oficial observó la escena: un anciano herido, dos animales inútiles para el trabajo pesado y un solo joven para cuidarlos a todos. Tras un momento de deliberación, sentenció: «Déjenlos. No nos sirven para nada. Si nos llevamos al muchacho, este viejo y sus animales morirán». Y se marcharon. Felipe observó, con el corazón encogido, cómo se llevaban a sus amigos, a los jóvenes de la aldea, a los mismos que se habían burlado de su padre. Vio cómo se llevaban los caballos fuertes y sanos de los campesinos que se jactaban de su buena suerte. Las madres lloraban mientras sus hijos desaparecían en una nube de polvo. Pasaron los meses. La pierna de Marcos sanó. Susi y Monchi, con cuidados y descanso, recuperaron por completo sus fuerzas.
La vida parecía volver a florecer en la pequeña finca. Entonces, llegó la noticia que sacudió a toda la comarca. Un túnel en la construcción del ferrocarril se había derrumbado, sepultando a decenas de jóvenes trabajadores y a sus animales. Nadie sobrevivió. Entre los fallecidos estaban todos los jóvenes y todos los caballos que habían sido reclutados en el pueblo. Un silencio de luto cubrió el valle. Días después, los campesinos que habían perdido a sus hijos se acercaron a la finca de Marcos. Sus rostros ya no mostraban burla, sino un profundo arrepentimiento y asombro. Marcos, dijo uno de ellos, con la voz temblorosa. Tenías razón. Ahora lo entendemos. Lo que llamamos tu mala suerte fue tu salvación. Y la de tu hijo. Dios verdaderamente te protege. Fue en ese instante que Felipe lo comprendió todo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una abrumadora gratitud y entendimiento. Miró a su padre, cuya fe había sido un faro en la más oscura de las noches. Padre, dijo con la voz quebrada. Ahora lo veo. La pata rota de Susi. La enfermedad de Monchi. Incluso tu terrible herida con el hacha. Cada una de esas desgracias fue una bendición disfrazada. Si nada de eso hubiera ocurrido, yo estaría muerto ahora, y ustedes estarían solos. Marcos abrazó a su hijo con fuerza. Así es, hijo mío, susurró con voz serena. A veces, Dios nos quiebra un poco para apartarnos del camino que lleva al abismo. Lo que a nuestros ojos parece una tragedia, a menudo es su mano invisible protegiéndonos. Y así, la historia de Marcos nos enseña una profunda verdad. No siempre podemos entender los planes de Dios mientras se desarrollan. A menudo, el camino de la fe nos exige caminar a través de valles de sombra y dolor, confiando en que cada paso, cada lágrima y cada herida tienen un propósito en un diseño mucho más grande y amoroso de lo que podemos imaginar. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser el muro que te salvó la vida. Lo que hoy sientes como una pérdida, mañana puede revelarse como el espacio que necesitabas para recibir una bendición mayor. Que esta historia te brinde consuelo en tus propias pruebas. Recuerda que no estás solo en tu sufrimiento. Confía. Ten paciencia. Porque detrás del velo de lo incomprensible, la mano de Dios sigue tejiendo un milagro para ti. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Amén.